Buenas nuevas para todos, queridos amigos televidentes. Hoy estamos aquí, Padre, en este programa de Buenas Estás colada, Nuevas. dice, estás colada. Estoy colada, Padre, porque hoy no nos acompaña la hermana Verónica. Hay que preguntarle a ella. Hay que Yo le voy a preguntar. preguntarle. Yo le voy a preguntar por qué no está aquí. Sí, ¿verdad? Ahí los amigos la van a defender. Lo que Sí. pasa es que ella está en Capira, teníamos un retiro este fin de semana, Hasta en el retiro. y entonces las hermanas después del retiro se quedan ahí un rato limpiando, arreglando la casa, y bueno, hay que hacer el programa y Sí. así es la cosa, ¿no? Bueno, saludos entonces para la hermana Verónica hasta Capira y a todas las hermanitas allá y a la madre Amadelis. Padre, hoy venimos con un tema un poco Ajá. delicado, muy delicado realmente, es el satanismo. Padre, explíquenos qué significa el satanismo y en qué consiste este. Bueno, lo primero que todo es que queremos aclarar por qué estamos tocando este tema al día siguiente de Pentecostés. Porque celebramos una fiesta muy bonita, ¿no? Sábado, domingo, incluso lunes, que se celebra la memoria de la Virgen del Cenáculo, Madre de la Iglesia. El punto es que, para responder a tu pregunta y por qué tocamos esto hoy, es que este fin de semana, viernes, sábado, domingo, incluso lunes, en Leipzig, en Alemania, se hace un festival satánico. Y entonces el festival satánico se hace como blasfemia a Pentecostés. O sea, mientras los cristianos estamos celebrando Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, estos señores y señoras se reúnen para blasfemar. Las principales bandas de rock satánico van allá, tienen sus tarimas, 24 horas de blasfemia. 24 Obviamente horas. hay droga, misas negras, no con sacrificios humanos, no creo, porque estarían problemas legales. Sexo desenfrenado, de todo. ¿Sacrificio de animales también? Sacrificio, por supuesto, porque hacen misas negras. Misas negras. Entonces, esto ya tiene más de 10 años de estarse haciendo y lo hacen 3 veces al año. El otro es para la asunción de la Virgen al cielo. Entonces, se congregan todos estos señores mientras los cristianos estamos celebrando la fiesta de Pentecostés para atacar a Cristo, a la Virgen, a la Eucaristía, para blasfemar, cometer actos de sacrilegio. Entonces, yo creo que es importante hablar del satanismo y también porque hay gente que piensa que esto no existe, que no hay infierno, que el infierno está vacío, pero como yo he dicho muchas veces, bueno, una persona que durante toda su vida odia a Dios y no quiere saber de Dios, ¿a dónde va a ir? Si voluntariamente rechaza a Dios y no quiere saber de Dios y elige el ocultismo, elige el diablo, entonces, y vive en ese ambiente, o sea, Dios respeta la libertad y por eso es que existe el infierno. O sea, el infierno existe. El infierno es un dogma de fe. Y eso está en la tradición de la Iglesia, está en la Sagrada Escritura. Si el infierno no existe, estaríamos diciendo que Jesús fue un fraude y que Jesús fue un mentiroso, porque él habla del fuego eterno que está preparado para los ángeles rebeldes, etc. El Apocalipsis habla de una lucha entre el bien y el mal hacia el final de los tiempos. También todas las cartas de San Pablo habla del demonio, de San Pedro también. Entonces, estamos en uno de los problemas también hoy día que por el materialismo y el racionalismo, si hay cosas que no van con la filosofía materialista o el racionalismo, los descartamos y decimos esto no existe. En lugar de leer la vida de los santos, los escritores místicos, la teología, los concilios, la Biblia sobre todo. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿qué es el satanismo? El satanismo es una suma de creencias religiosas en torno al demonio y el ocultismo, sumado a prácticas cultuales. Y tiene 3 expresiones. Yo quiero destacar esto. 3 expresiones. Una, el satanismo deísta, donde se le rinde culto directamente a Satanás. Un culto que a finales del siglo XIX
era de catacumbas, era en la penumbra, ahora abiertamente. Entonces, el otro satanismo es de aquellos que no creen en Dios, ni creen en Satán, pero Satán representa un concepto de ateísmo y de rechazo a valores. Entonces son satánicos porque hablan de Satanás, pero no creen en él, ni creen en Dios, ni creen en Cristo, pero creen en el libertinaje y creen. Entonces Satanás representa esa manera de pensar. Y la tercera acepción del satanismo es cierto culto, lo digo cierto culto, que se le da a Satanás de una manera discreta y de una manera aparentemente inofensiva, pero que en el fondo es un rechazo totalmente a Jesucristo y un rechazo a la verdad de la Biblia, y por consiguiente es satánico. Y así hay series de televisión, los medios de comunicación, tiras cómicas, la magia negra, la magia blanca, el esoterismo y algunas prácticas que, aunque no sean directamente dirigidas a Satanás, forman parte de una corriente no cristiana que está vinculada al poder de las tinieblas, como la creencia en los cristales, la magia, el reiki y muchas otras cosas que aquí vamos a tocar. No se le rinde culto directamente a Satanás, pero en cuanto que tú rechazas la conversión, tú rechazas a Jesucristo, tú buscas un camino fácil para liberarte del estrés, de los problemas, en el fondo es un culto también al ocultismo, al maligno, ¿no? Porque eso no viene de Dios, no puede venir de Dios. O sea, que la finalidad entonces es rechazar totalmente a Cristo. Es rechazar a Cristo, rechazar el Evangelio, entonces también eso es demoníaco, lo es. Por ejemplo, hay cultos como la santería donde tú no estás adorando directamente a Satanás, pero como es una cosa rara y es una mezcla de creencias africanas animistas con tradiciones católicas, eso no puede ser de Dios, jamás. Como también quien se tira las cartas, la bola de cristal o la predestinación y cosas de estas, ¿no? Entonces uno no puede estar en esto, porque con eso ofende a Dios y es una manera también de estarle haciendo el juego al demonio. Pero eso se dice en términos amplios, por eso aquí sí podríamos hablar de eso más adelante, pero ahora yo quisiera referirme al satanismo propiamente cuando es un culto directo a Satanás, que no tiene que ver con digamos, este concepto más light y que de una manera no directa también forma parte, pero de una manera, digamos, inofensiva, entre comillas, como por ejemplo lo del Halloween, ¿no? En general la fiesta del Halloween es una fiesta satánica, pero muchos no lo ven así, que ven que es inofensivo, pero ¿qué hay detrás de esto? Entonces, es la tercera acepción del término que en otro momento podríamos desarrollarlo de una manera más amplia y no ahora, ¿no? Yo ahora pudiera referirme a los dos primeros, que es el concepto deísta satánico y el concepto ateísta, porque son dos ramas del satanismo hoy día bien marcados, donde directamente se le rinde culto a Satanás. Para hace mucho tiempo atrás, antes solamente habían sectas, pequeños grupos de personas. Con el paso del tiempo ha crecido, ha aumentado. Sí, el punto es que Satanás, la figura de Satanás, para muchos jóvenes, no tanto en América, pero sobre todo en Europa, la figura de Satanás es mucho más atractiva para muchos jóvenes que la figura de Jesucristo. Hay que considerar que muchos de estos jóvenes que caen en esta secta satánica, por ejemplo, en Italia hay más de 600.000 adeptos a sectas satánicas y hay alrededor de 3.000 sectas satánicas. ¿De dónde tomo estos datos? De la policía de Italia. Entonces el satanismo por medio del internet se ha extendido actualmente en todo el mundo, hay satanismo. En África hay otras expresiones del satanismo, ¿no? Porque ahí está muy vinculado al culto a los ancestros, al espiritismo.
También en Haití, por ejemplo, está muy relacionado el vudú, ya es otra cosa, pero hablando del satanismo, de este concepto donde se adora a Satanás directamente, esto es algo que viene sobre todo de Europa. ¿Quiénes son los países donde está creciendo más el satanismo? Italia, donde hay más de 3.000 sectas satánicas dedicadas a Satanás. Solamente en Italia 3.000. Solamente en Italia. Los datos de Inglaterra no los tengo, pero otro de los países. Inglaterra, Francia, Alemania, España e Italia. Y sobre todo Alemania. Alemania, sí. En Alemania se hacen 3 festivales satánicos al año donde asisten en cada uno más de 30.000 personas, de los cuales son jóvenes. O sea, tú no logras en Alemania llenar un estadio de 30.000 personas adorando a Cristo, pero sí a Satanás. Y entonces, ¿cómo es posible que esto se haga? Por ejemplo, en la ciudad de Leipzig, hay las imágenes, las estamos presentando en este momento. Miren ustedes esas imágenes de estas personas. Wow, O sea, esta manera de presentarse a estos festivales donde hay un culto abiertamente en contra de Jesucristo, en contra de la verdad, en contra de la luz. Y eligen a propósito la blasfemia. Entonces, esto está vinculado también a bandas de rock metálico, death, porque el heavy metal, pero hay un rock de la muerte y rock infernal, como Marilyn Manson, AC/DC, Iron Maiden, Marduk, que iba a venir a Panamá. O sea, el género musical es anticristiano, blasfemo. Vámonos al infierno, toma tu boleto para el infierno, vamos a adorar a Satanás. Tú ves esta masa de jóvenes, no solo en Italia, también han hecho presentaciones en México. La última vez que estuve en México para la beatificación de Conchita, el mismo día de la beatificación de Conchita había un concierto de Kiss a Satanás. Un concierto el mismo día. El mismo día. ¿Por qué siempre coinciden, verdad, con Bueno, estas fechas el en diablo, calendario? pero es el diablo. Entonces, la Sagrada Escritura dice, y esto lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que antes de la segunda venida de Cristo, la lucha de las tinieblas se iba a acrecentar, iba a provocar una gran apostasía dentro de la Iglesia que develaría el misterio de la iniquidad y el anticristo. Lo estamos viviendo, y una de las razones por la que los jóvenes no van a la iglesia porque están infestados, yo no digo en sectas satánicas, pero sí en cosas estas de esotérica o la pornografía, el sexo desenfrenado, o sea, que te quita el deseo de Dios, te lo quita. ¿Y quién está detrás de la pornografía? Eso es algo diabólico, Claro que sí. diabólico. Entonces viene el maltrato sexual, viene la ideología de género, que tú no naces con un género, tú tienes tus preferencias y tú eliges con el sexo lo que tú quieras. Sí. Eso es algo diabólico porque eso no es lo que Dios estableció en la Sagrada Escritura. Entonces, cuando el hombre rechaza abiertamente a Dios, ese pensamiento de rechazo total a las normas que Dios pone es un pensamiento diabólico. Y ahí voy a lo de la secta satánica. Las sectas satánicas enseñan que es satanista, no aquel que cree en Satanás, porque Satanás para la dimensión esta ateísta, para ellos no es el hecho si existe o no existe, sino que yo soy libre de hacer lo que a mí me da la gana y a mí nadie, ninguna doctrina, ningún Estado, nadie me puede impedir hacer lo que yo creo que al hacerlo estoy haciendo lo correcto. Ese pensamiento de que si me causa placer, ¿por qué no hacerlo? Wow. Que no es un pensamiento bíblico ni cristiano. Padre, Entonces, en la Biblia satánica, el primer mandamiento dice, haz todo lo que tú quieras siempre y cuando con lo que estás haciendo te sientes bien. O sea, si yo me siento bien matando a alguien, ¿por qué no hacerlo? Y nadie me puede impedir. De ahí viene el aborto, de ahí viene la eutanasia. vienen todas las demás creencias. Pero el punto aquí, y quisiera desarrollarlo un poquito más, porque Después de la pausa, sí, ¿por qué el satanismo? ¿Por qué el satanismo? ¿De dónde viene el satanismo? Vamos Y estas tres dimensiones que he tocado, ¿no?
el satanismo deísta, que considera a Satanás un dios y se le adora, se le rinde culto, y hay ciertas prácticas y tendencias, y el ateísta, que es un concepto, una filosofía de que no existe Dios, no existe nada, yo hago con mi vida lo que quiero, y Satanás representa este libertinaje. Y el tercero, una cantidad de prácticas supersticiosas que no tienen que ver con la fe cristiana, y que obviamente detrás de eso también está el diablo. Que muchas personas se dejan llevar por esto. Ah, por supuesto. Padre, vamos a ir a una breve pausa y luego al volver seguimos con más de Buenas Nuevas. ¿Qué tal, amigos televidentes? Seguimos con más de Buenas Nuevas con el tema el satanismo. Padre, estamos hablando de este tema muy delicado, por cierto, pero igual es importante como católicos poder conocer todo esto, aquello que ataca a Dios y a nuestra fe cristiana católica. Estamos hablando del primer bloque del satanismo, Padre. Bueno, lo primero, querida Daniela, lo primero que debemos tener claro es que Satanás existe. Un cristiano católico no puede decir yo no creo en Satanás, porque estás diciendo Jesucristo es un fraude, se equivocó y es un mentiroso, y la iglesia también. Entonces el exorcismo que se hace en el rito del bautismo tenemos que eliminarlo, porque eso es un engaño. Al igual tenemos que cambiar el concepto de salvación. ¿Para qué voy a dejar la fornicación? ¿Para qué voy a dejar así? No, Dios es tan misericordioso que me perdona todo. ¿Para qué voy a ir a la iglesia igual? ¿Para qué me voy a confesar? Entonces, obviamente, todo lo que hacemos es para salvar el alma y no ir al infierno ni al purgatorio. Esa es la razón. Entonces, ¿cuál es el fin del satanismo? Llevar a las almas al infierno y a la condenación eterna. Ese es el fin del satanismo. Pero hay jóvenes y hay adultos que se identifican con eso y que no quieren saber de Jesucristo. Ahora, el punto aquí es que Satanás existe, es el padre de la mentira. Y Satanás no es amigo de nadie. Hay gente que el diablo le puede dar fama, prestigio, poder. Voy a poner el ejemplo. La banda Kiss, la banda de AC/DC, Iron Maiden, Marilyn Manson. Esta gente entraron en esto para tener dinero. Ellos venían de familias cristianas, pero esto atrae a los jóvenes, el rock evoluciona, ahora pasamos del rock metal al rock satánico. Es más, el rock metal forma parte del rock satánico y al revés. Entonces, si esto lo atrae a los jóvenes y esto es moda, esto es una perversión, claro, ahora no ven cómo salir y les causa depresión, están con psiquiatras tomando pastillas para todo. Marilyn Manson, cuando va a presentarse, ya no puede, porque le entra la depresión ahí, lo tienen que sacar, los abucheos y todo. Sí. Bueno, entró en esta onda, el diablo le dio fama, le dio poder, le dio dinero y lo destruyó. Satanás es un mentiroso. Hay gente, hay narcotraficantes, hay gente que está en la santería, que le va bien, tienen carro, tienen dinero, sí, pero después de eso, ¿qué? Después de 10, 15, 20 años en depresión, en ansiedad, que no hay un psiquiatra ni una pastilla que te saque de eso, con 2, 3 matrimonios destruidos, con hijos que a veces no son ni reconocidos por el padre. Entonces, esto no se juega con esta cosa, no se juega. Padre, una pregunta. Entonces, disculpe que lo interrumpa. A ver. Hablando de eso de la santería, se me viene una pregunta. ¿Qué opina de las personas que acuden a la santería, la blanca, para modo de protección? ¿Qué opina de esto? ¿Igual es mala del 100%? Por supuesto. Mira, la magia blanca, santería, y estas prácticas también de curanderismo, esotéricas, medicina alternativa vinculada con la magia, son satánicas. Porque eso no está en el Evangelio, porque no estás con Dios, porque no estás haciendo las cosas como se debe, porque no hay arrepentimiento de pecado, estás buscando una manera fácil de quitarte un problema y te estás metiendo en otro. Entonces, magia negra, magia blanca es lo mismo. Es lo mismo. Pero el brujo de la magia blanca te dice,
no, lo que pasa es que estas cosas, yo creo en Dios, yo te voy a librar, pero tú no tienes que estar invocando a nadie, ni un tipo de fórmula mágica para quitarte un problema, porque te lo quita, aparentemente, pero después, como ya te metiste en esto, más adelante te va a venir otro problema, porque el diablo utiliza también la magia blanca, como la santería. Mira las imágenes estas del festival satánico que se hizo este fin de semana. Todos vestidos, todo negro. No, todo negro. Todo negro. Nosotros usamos el negro rechazando la vanidad, pero estos utilizan el negro por vanidad. Por vanidad. Entonces, usan los cristos al revés, rompen crucifijos, rompen los rosarios. Detrás de esto hay droga, hay perforaciones, tatuajes. Sí. En fin, cuernos, garras. Mira los cuernos. Esos cuernos. O sea, imagínense 30,000 personas en esto. Con estos cantos, ¿verdad? Contra Cristo, contra la Virgen, contra la Eucaristía, que llegan al paroxismo. Qué tristeza. Una locura. Sí. Digo, ¿dónde van estas personas? Ahora, una de las cosas que quería decir, que mucha de esta gente que está en esto son personas que fueron violadas, maltratadas. Entonces, odian a Dios por lo que le pasó. Personas que no tuvieron un padre, personas que desde niños tuvieron una iniciación en la droga, o bien ya sus padres pertenecían a sectas satánicas y desde pequeñito, mira esta imagen. Son unos cuernos, parece como unos caballos. Sí. Sí, de verdad. O sea, desde pequeños fueron introducidos porque así como un ser cristiano, católico, una pareja, desde niño pone a sus hijos a rezar el rosario, llevarlo a la iglesia, estas personas, cuando tienen sus hijos, los introducen de inmediato en el satanismo. Desde pequeños. Y los tatúan, los llevan a misas negras. Entonces los niños de pequeños se identifican con esto. Mira el niño que está allí. Sí, porque es como una niña, ¿verdad? Entonces esto está permitido en estos países, el culto abierto a Satanás. Ya en Colombia, en México, en Uruguay, en Paraguay, ya hay templos satánicos donde así como uno va a misa el domingo, yo voy tal día a el culto a Baphomet, a Mardoqueo, a Satanás, directamente. Claro que cuando ya comienzan a desaparecer niños, ahí es donde interviene la policía y dice, esto tiene que ver con sectas satánicas, ¿no? Sacrificios, todo esto, sí. Sí, porque los niños los raptan para ofrecérselos a Satanás vivos. Vivos. ¿Y qué hacen con ellos? Le abren con un cuchillo, le abren el pecho y le sacan Dios. el corazón al niño y se lo ofrecen a Satanás. Entonces, a los 2, 3, 4 años, esos sacrificios le agradan a Satanás. Por eso el aborto es un culto a Satanás. Pero le estás quitando porque la vida. a Satanás le agrada el asesinato de los niños. No quiero decir con esto que toda mujer que aborta está en una secta satánica. No quiero decir eso, no. A veces también por la presión, depresión, problemas económicos. Lo que quiero decir es que el sacrificio de niños forma parte del culto a Satanás. Y una de las cosas que no se ha dicho con estos sacerdotes que han cometido barbaridades, que así como en el pasado se infiltraron en los seminarios comunistas para ordenarse sacerdote y atacar a la iglesia desde adentro, también se han metido jóvenes al seminario, pasan agachados para hacer perversiones dentro de la iglesia. Qué tristeza que esto pase, de ¿Cómo verdad. se sabe? Sí. ¿Cómo se sabe? Yo entro al seminario, tengo vocación, yo quiero servir al Señor y después... Sí. Aquí después destruyo a la iglesia y me hago saber que yo, sacerdote, lo hice. No quiero decir con esto que no hayan actos criminales, pero de sacerdotes que tenían vocación. Padre, ¿y uno cómo puede identificar a estas personas que practican el satanismo? Mira, ningún satánico, a menos que haya un festival de esto, a menos. Pero a veces tú ves en una fiesta pública que van vestidos de así de negro, con cosas, atuendos, y tú dices, este pertenece a una secta satánica o a la iglesia denominada gótica. Gótico. Porque a veces lo hacen así públicamente. Pero en una universidad o en un trabajo no pueden ir así, te botan.
quién es, entonces ahí es donde se disfrazan, se camuflan. Algunos no lo voy a decir aquí, porque voy a alarmar a la población, pero algunos andan marcados en algunas partes del cuerpo con signos específicos que están cubiertos. Pero en un acto sexual o cuando se desnudan en la playa se ve. Sí. Ahora, muchos de los que pertenecen a la secta satánica, entre ellos no se conocen. Esto se hace abiertamente, pero fíjate que ahí en Leipzig ayer, donde habían 30.000 satánicos en esto, no se les ve la cara. En una secta propiamente satánica, en un ritual satánico, donde hay sacrificio de niños y también de animales, donde hay violaciones de chicas, etc., el sacerdote satánico está siempre con la cara tapada. Él le ve la cara a todos, pero nadie sabe quién es él. Nadie se la ve a él. Y él tiene la foto de todos, pero nadie sabe quién es él. Obviamente, porque el día de mañana uno de ellos se sale de la secta, lo acusa y este tipo va preso por los sacrificios de niños que se hicieron. Entonces, una de las razones por las que siempre andan enmascarados en la misa negra. En la misa negra. No se hace una misa negra si no están encapuchados, todos, pero sobre todo el sacerdote satánico. Es para que no sepan, entonces, Bueno, que no lo identifiquen. Por protegerse por los sacrificios de niños que... O sea, el fin de hacer estos sacrificios es agradar a Satanás. Ahora, viene el punto. Una persona que está en esta secta satánica, ya sea deísta o ateísta, que no creen en Dios y Satanás representa el libertinaje y el concepto de que Dios no existe nada, yo hago con mi vida lo que quiero. Obviamente, la persona es vulnerable para tener un acoso y un asalto del enemigo donde se posesiona y no manda sobre su cuerpo y no manda muchas veces sobre sus pensamientos. ¿Qué es lo que hay que hacer ahí? El exorcismo mayor, imperativo. Solamente en Sicilia hay 20 exorcistas, porque de toda Italia, donde más hay satanismos en Sicilia, ahí también hay mafia, ahí hay narcotraficantes. Entonces, también hay en Turín y hay en Milán. Entonces, ahora no tengo los datos, ¿verdad? Porque en Italia hay un departamento de la policía especializada no solamente en las sectas satánicas, sino en sectas que manipulan a la gente, que las extorsionan. Todas estas sectas, todas, cuando la persona entra, la razón por la que entra es por problemas económicos, por problemas afectivos, rompimientos de una relación sentimental, por depresión a causa de la muerte de alguien querido. Entonces las personas tan vulnerables a entrar. Muchas veces no hay nada de satanismo al principio. Yo te voy a ayudar, no te voy a cobrar. Nosotros aquí brindamos ayuda de una forma, digamos, humana, un centro de escucha, de terapia. En algunos casos la secta se mantiene así y en otra, después de 6 meses, 7 meses, ya formas parte de unos ritos esotéricos. Las otras sectas se pueden mantener así, de igual modo, pero luego, como ya entraron en tu mente, en medio de tu dolor y todo, te dice, bueno, mira, parte del problema se resuelve también con relaciones sexuales, donde tú puedes liberarte de esas energías negativas, qué ideología, teniendo relaciones con alguien del grupo. ¿Pero por qué lo hacen? Porque una vez que tienes relaciones sexuales, te filman de manera escondida. Y una vez que te tienen filmado, ya te comienzan a extorsionar. Si dentro de 1 año, 2 años te quieres salir, dice, mira, esto lo tenemos aquí y te lo vamos a mandar a esta fulano, lo vamos a divulgar por internet. Y esa es la razón por la que muchos no logran salir de la secta. Algunos rompen ese cerco, van a la policía y los denuncian, y algunos están amenazados incluso de muerte, le amenazan hasta su familia, etcétera, ¿no? Y todo por dinero. Todo por dinero. Todo por dinero, la fama. Me llama mucho la atención que sea en Italia el lugar donde más estas sectas acentuadas, en 3.000 sectas que usted estaba comentando al inicio del programa, y que sea el lugar donde está el Papa, el Vaticano, donde está... Bueno, por eso, ¿no? Hay que orar mucho por todas estas
sectas para que pues sea Jesús quien toque sus corazones y de verdad puedan salirse de esos grupos que no son para nada beneficiosos ni para sus vidas ni para sus familiares. Digo, se meten ahí algunos sin saber a lo que van, luego ya no pueden salir. Y otros sabiendo a qué iban, no saben cuando estén en el infierno lo que les espera, porque nadie está bien en el infierno, ni el mismo diablo, porque se sufre. Y con esa mentalidad que, o psicópata, o que yo puedo sufrir o puedo sentir placer viendo sufrir a otro, sí, pero cuando lo estás pasando y de manera eterna, es imposible que las personas se sientan bien, es imposible. Sí. No existe un grado de masoquismo donde la persona sienta placer, y más del otro lado, donde ya no existe la materia como tal, menos. Porque aquí una persona puede sentir placer al sentir el sufrimiento, pero cuando sea solo espíritu, imposible. No, padre, este tema es tan amplio que hay que hacerlo como la segunda parte en otro programa. Claro, ya hemos llegado a la parte final de Buenas Nuevas. Agradecemos a todas las personas que han estado en sintonía de este programa y los esperamos con más con el día de mañana. Amén. Que Dios los bendiga.